Bendiciones, mis hermanos y amigos que nos escuchan por nuestra radio El Salvador del Mundo, en nuestro programa Liturgia Viva. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Mi nombre es Joaquín Barahona y hoy tenemos el honor que nos acompaña nuestra hermana en Cristo, Eugenia Barahona, mi esposa, ¿verdad? Servidora de nuestra comunidad en el Grupo José en Santa Ana. Y a quien el Señor también la ha llamado a servir en el Ministerio de Arte en su brazo de alabanza. También tenemos un invitado especial este día. Es nuestro gran amigo, el padre Dilson Salinas, docente del Seminario Menor Propedéutico de Santa Ana. ¿Qué tal, padre? ¿Cómo está? Muy bien, un gusto, hermanos, un gusto compartir con ustedes también este momento, hablar sobre la liturgia y sobre todo pues querer enamorarnos más de la iglesia, de la cual ya estamos enamorados, pero no viene mal siempre enamorarnos todavía más de aquello pues que el Señor nos ha regalado tan grandemente. Claro, y el tema que hoy vamos a tocar es muy importante, padre. Vamos a hablar sobre la celebración del misterio cristiano, pero la liturgia obra de la Santísima Trinidad, y es algo que a veces como cristianos no nos ponemos a ver cómo la Trinidad Santa está involucrada totalmente en nuestra liturgia, ¿verdad? Así es. La liturgia siempre la hemos considerado el centro y es para nosotros el centro de toda la vida cristiana, ¿no? Así es. El mismo Concilio Vaticano II lo dice que la liturgia y la Eucaristía, sobre todo como centro de toda la liturgia, es la fuente y el culmen de toda la vida cristiana. Entonces, todo va dirigido a la liturgia, ¿no? Todo va dirigido precisamente al sacrificio de Cristo, porque si no hubiera liturgia, no existiría nada más de la iglesia, ¿sí? Simple y sencillamente, ¿no? Así es. Si no hubiera liturgia, no habría ni iglesia, ¿no? Así es. Un punto que más adelante vamos a tocar. Eugenia, ¿qué tal está? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Pues gracias por tomarnos en cuenta y aquí estamos, pues dispuestos a participar en este programa y gracias también al Padre Dilson por acompañarnos y pues quisiéramos pedirle, Padre, que nos ayude con la oración inicial. Muy bien, perfecto. Para mí es un gusto también compartir con ustedes, con esta pareja de esposos, nuevecitos también además. Andamos todavía en los estrenos de matrimonio, ¿no? Así es. Pero también es un gusto compartir con todos ustedes y vamos a ponernos en la presencia del Señor. Este momento de reflexión, este momento de plática, va a ser un momento también de adoración, ¿sí? Todos aquellos momentos en los cuales nosotros nos unimos con Dios son momentos de adoración. Aquellos hermanos que también nos ven a través de las redes, les pedimos que se nos unan también en esta oración al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. En nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amado Dios, te damos gracias por todo cuanto has hecho por nosotros, por tu gracia, por tu bendición. Te pedimos, Señor, que tu Espíritu Santo sea derramado en nuestros corazones para poder comprender tu palabra, para podernos unir a ti. Tú, Señor, que nos has llamado desde antes de la creación del mundo. Tú que te fijaste en nosotros, Señor, para podernos incorporar a ti. Tú que enviaste a tu Hijo también para que muriendo en la cruz nos diera nueva vida. Te pedimos, Señor, que nos unamos cada día más a Cristo, a tu Hijo, y que en nuestros rostros y en nuestra vida podamos reflejar tu amor, el amor de Cristo que se entrega también por nosotros. Señor Jesús, te pedimos por nuestras familias, te pedimos por nuestros proyectos, por nuestras dificultades también. Te damos gracias por todo ello, por las cosas buenas y por las cosas malas. Y te pedimos, Señor, que seamos siempre testimonio de ti en medio del mundo. Sabemos que tú estás con nosotros. Solamente, Señor, te damos gracias y te pedimos fortaleza para poder caminar por el camino que tú nos has plasmado, por el camino al cual tú nos has llamado. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, pues como hablábamos anteriormente, el tema que hoy traemos es algo muy importante y algo que como todo cristiano debemos de saber, cómo la Santísima Trinidad está presente y es parte de la liturgia.
Vamos a tocar varios puntos en esta hora que vamos a estar por acá. Vamos a hablar cómo la liturgia está dirigida al Padre, como también siendo el Hijo, el sacrificio en el altar se da totalmente. Y por último, la acción del Espíritu Santo, en quien pues es el que mueve todo. Para comenzar, Padre, nos pudiera decir así brevemente, ¿qué es la liturgia? Muchos decimos la liturgia es servir en una Eucaristía, pero ¿la liturgia qué es? Etimológicamente, así se ha comprendido siempre, ¿no? Etimológicamente es liturgia, ¿no? O es como una acción para el pueblo, ¿no? Así es. Es una acción para el pueblo, una acción que va encaminada a un bienestar del pueblo. Interesante porque en este aspecto se parece mucho a la política, ¿verdad? En el sentido de que también la política es un servicio para el pueblo, ¿verdad? Claro. Y también la liturgia es una acción para el pueblo, ¿no? Y de parte del pueblo en este caso. Entonces es algo que se da en un pueblo, pero que va dirigido hacia algo más, ¿no? Es decir, a un bienestar precisamente del pueblo. Es el obrar y es una obra del pueblo en ese caso. Así es. Fíjese que yo estudiaba un poco, veía en el catecismo de nuestra Iglesia Católica, en el numeral 1069, y dice, la palabra liturgia significa originalmente obra o quehacer público, servicio de parte de y en el favor del pueblo. O sea, en la traducción salvadoreña o cristiana, mejor dicho, quiere significar que el pueblo de Dios toma parte de la obra de Dios. Así es. Y es muy interesante eso. Y nosotros a veces no nos damos cuenta la riqueza que en la liturgia encierra. Definitivamente, es que en la liturgia realmente es el momento en que más cerca estamos de Dios. Así es. Porque no somos algo distinto de Dios, es que somos en ese momento el mismo Dios, ¿sí? Ya lo iremos hablando cuando creo yo, luego cuando hablemos sobre el Hijo. Sin embargo, hay que adelantar. Cuando nosotros estamos en la liturgia, cuando ustedes dos como esposos están ahí agarraditos de la mano, ya los he visto en misa, ¿no? Y cuando cada uno de los hermanos que nos están escuchando en este momento van a la Eucaristía o viven cualquier sacramento, en ese momento ellos y yo estamos siendo el mismo Cristo, ¿no? Entonces no es que seamos alguien distinto a Dios, somos en ese momento el mismísimo Dios. Por lo tanto, bien lo que decís, forma parte de entrar, o quiere decir entrar a formar parte del mismo Dios. Por eso, ¿quién se va a imaginar que en la liturgia nosotros podemos llegar a ser dioses? Ahora me recuerdo de ese pasaje del Génesis en el cual la serpiente intenta engañar. Bueno, no intenta, que lo logró, que es el problema, ¿no? Y engaña a Eva, ¿no? Y Eva al pobrecito de Adán, ¿verdad? Sí, pobrecito. No, en ese momento, ¿cuál fue la promesa o lo que le dice aquella serpiente? Es que serán como dioses. Y creo que ni siquiera la serpiente se imaginaba que lo que estaba diciendo de alguna manera era algo profético, ¿no? En el hecho de que al final verdaderamente nosotros cuando entramos a participar de la Eucaristía y de la liturgia en general, estamos siendo el mismo Dios. Así literalmente, o sea, no es esto invento ni que qué bonitas las palabras, no. Estamos siendo el mismo Dios porque nadie puede ofrecer sino el mismo Dios. ¿Sí? Cuando nosotros ofrecemos en la Eucaristía estamos siendo el mismo Cristo. Por eso ninguna actividad otra, ya sea, bueno, en el caso de los servicios de la Comu, pongamos, ya que estamos aquí en esta radio El Salvador del Mundo, ustedes que son de la comunidad, ningún servicio, ninguna asamblea, ninguna redil, ninguna clase, lo que sea, se compara a la misa, a la liturgia, porque en ningún momento de esos otros ustedes son el mismo Dios. Hombre, hacen obras que vienen del hecho de que son hijos de Dios, pero en la misa ustedes son el mismo Dios, en la Eucaristía. Nada se compara, por eso con razón es el centro y el culmen de toda la vida cristiana, ¿no? O sea, todo se encierra en la liturgia.
Qué interesante, ¿verdad? Súper interesante, Padre. Y para seguir adentrándonos en el tema, nosotros quisiéramos saber cómo la liturgia está dirigida al Padre. Eso, la verdad, es una pregunta muy, muy interesante y muy bonita, y que a veces se nos olvida, ¿no? Porque la liturgia evidentemente está bastante dirigida, o se piensa dirigida en el Hijo, ¿no? Uh-huh. Y pensamos que cuando vamos a la misa y nos encontramos con Cristo y comulgamos el cuerpo de Cristo y hablamos del cuerpo de Cristo. Sin embargo, la liturgia no está hecha para Cristo. Sí. A ver, un poco más despacio y nos lo explica bien. Muy bien, quizá muy rápido, discúlpeme. No, por la forma en que todos acostumbramos ir a nuestra Eucaristía a ver a Cristo. Sí. ¿Verdad? Pero el porqué de... Pero la Eucaristía no está hecha para Cristo. La Eucaristía está hecha para el Padre. Esto es muy interesante, porque es Cristo quien celebra la Eucaristía, que se ofrece, pero realmente, hablando de... Vamos a encerrar en la liturgia en la Eucaristía, que es el centro de toda la liturgia, ¿no? Pero toda la liturgia está hecha para el Padre. Todo va ofrecido al Padre, ¿verdad? Todo se ofrece al Padre. A lo largo de la Sagrada Escritura, si vemos el Antiguo Testamento, ¿a quién eran ofrecidos los sacrificios? Vámonos a los primeros sacrificios, incluso al sacrificio de Abraham, ¿sí? Sí. A los sacrificios que hicieron Isaac, Jacob y el pueblo en sí mismo, ¿no? Todo iba dirigido al Padre. Todo iba dirigido al Padre. Hay una frase, y ya algún momento se las comentaba también a mis queridos hermanos, a Joaquín y a Eugenia. Hay una frase en latín que se resume así, es como un axioma teológico, digamos así, es: el Padre es fons et origor totius trinitatis. Así, totius trinitatis, que significa que el Padre es la fuente y el origen de toda la Trinidad, ¿sí? O sea, a pesar de que no podemos decir que nació el Hijo, por ejemplo, no podemos decirlo, ¿no? Decimos que se engendró fuera del tiempo, que ha sido eterno. El Espíritu Santo, bueno, se expiró, ¿sí? Porque es Espíritu, ¿no? Pero todo proviene del Padre. O sea, el Padre es la fuente, ¿no? El Padre es el origen de donde nace todo. Y por eso la liturgia también nace del Padre y regresa al Padre, ¿no? Esto es algo circular. Esto es un poco teológico, y el Papa Benedicto, si en algún momento, y se los invito a ustedes, hermanos, y a ustedes también, ¿no?, que lean el libro del Papa Benedicto sobre la liturgia, ¿no?, el espíritu de la liturgia. Y hace un panorama enorme, ¿no? Hay dos movimientos en la liturgia, que se llama el exitus y el reditus, ¿sí? Exitus es la salida y el reditus es el regreso, ¿no? No es muy difícil. Exitus, ¿por qué? Porque la gracia viene del Padre. Y reditus, porque regresa al Padre. Entonces, la gracia viene del Padre y regresa al Padre. Por eso la liturgia también va dirigida al Padre. Todo viene de Él y va hacia Él. Entonces, qué interesante es saber eso, que todo en nuestra liturgia va dirigido al Padre y es para el Padre. Pero bueno, en este momento debemos de ir a una pausa, ¿verdad? Vamos a regresar con este tema que está muy interesante, hermanos. La liturgia como sacrificio del Hijo es el siguiente, el que vamos a tocar. Vamos a hablar cómo ese sacrificio del Hijo se nos da y va dirigido al Padre. Regresamos en un momento. ¿Qué tal, mis hermanos? Estamos de regreso en su programa Liturgia Viva. En esta ocasión estamos hablando de lo que es la celebración del misterio cristiano, la liturgia como obra de la Santísima Trinidad. En el bloque anterior hablábamos un poquito de lo que es el significado de la liturgia y cómo está dirigida al Padre. Hoy queremos preguntarle, Padre, la liturgia como sacrificio del Hijo. ¿Por qué del Hijo hacia el Padre? Porque el Hijo es el gran don del Padre para nosotros, ¿no? Cristo es el gran mediador, el primer paráclito. En la misma Sagrada Escritura, Jesús habla de
un segundo paráclito. Nosotros en clase nos poníamos a preguntar, bueno, ¿y por qué segundo paráclito? Y es precisamente por eso, porque el primer paráclito, el primer consolador y el gran mediador es Cristo, entre Dios y nosotros, ¿no? Así es. Cristo viene a obrar la salvación para nosotros. Nosotros estábamos necesitados y seguimos estando necesitados de esa salvación. Y es Cristo quien viene y nos va a salvar, y nos salva, ¿no? Precisamente en la cruz. Por lo tanto, Cristo es el gran mediador, el sacrificio de Cristo. Y es importante porque en esta dimensión trinitaria de la liturgia, que muchas veces se nos olvida, porque ya decíamos que vamos a la iglesia pensando en Cristo, pero no quizás pensando en el Padre y en el Espíritu Santo, aparte de cuando decimos en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Bueno, y paréntesis con esto, ¿no? Porque qué interesante que comenzamos con esto, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, amén. Es decir, todo lo que vamos a realizar a partir de ahora, en el inicio de la misa, lo vamos a hacer en el nombre de ellos tres, ¿verdad? Hacia el Padre, en el nombre del Hijo, ¿sí? Por eso, ¿hacia quién va dirigida la Eucaristía, la liturgia? Al Padre. ¿Quién la celebra? El sacerdote, pero por medio del Espíritu Santo. ¿Pero quién la celebra? El Hijo. El Hijo. El Hijo. Ajá, entonces, el Hijo es el que celebra. Y ahí en el Hijo estamos todos nosotros, como cuerpo de Cristo. Por eso es que es tan importante saber que nosotros somos cuerpo místico de Cristo. Porque cuando nosotros celebramos, nos unimos al sacrificio de Cristo. El que ofrece el sacrificio es únicamente el Hijo. Joaquín jamás hubiera podido celebrar un sacrificio. Porque ¿qué somos nosotros para ofrecerle un sacrificio a Dios? O sea, en ese aspecto, un sacrificio que fuera el culmen de todo y que fuera el que saciara todas las penas que nosotros teníamos con Dios por el pecado. Eugenia, peor. Dilson, peor todavía, ¿no? ¿Qué éramos nosotros? Nadie. Solamente unidos a Dios, es decir, a alguien como Dios Padre, que es Cristo, nosotros tenemos capacidad de ofrecer. Por eso el que ofrece el sacrificio de la misa es el Hijo. ¿A quién ofrecemos? Al Padre. ¿Y qué ofrecemos? El sacrificio. Que es Cristo. Cristo. Por eso se dice que Cristo es sacerdote, víctima y altar, ¿sí? Cristo lo es todo en la liturgia, en ese aspecto, ¿no? El que es el sacerdote, es decir, el que ofrece; víctima es el que se ofrece; y altar es donde se ofrece. ¿Sí? Muy interesante, porque creo, y Eugenia no me dejará mentir, cuando vamos a la Eucaristía no nos vemos de esa manera. Exactamente. O sea, vamos necesitados a buscar el consuelo de Cristo, pero nunca nos ponemos a pensar el hecho de poder llegar a ser una persona que puede entregar a Cristo, pero al mismo tiempo darle al Padre todo. Es que en ese aspecto, lo que decíamos al inicio, o sea, cuando vos vas a misa, vos sos Cristo. De ahí la importancia de ir, por ejemplo, bien preparados a misa. O sea, alguien que vaya en pecado a misa, ¿de qué me sirve en ese aspecto, no? Porque, claro, yo llego a misa y digo, yo vengo aquí y aquí en la misa voy a ser Cristo. Sí, pero estás en pecado. Entonces, ¿cómo te vas a parecer a Cristo si estás en pecado? La gracia te asemeja a Cristo, ¿sí? Por eso es el rostro de Cristo, la transfiguración con Cristo, ¿no? En Oriente, en la liturgia de Oriente y en la teología de Oriente, de la iglesia oriental, se habla de la divinización. Y este es un término muy bonito, a mí me encanta y últimamente lo he estado repitiendo mucho porque creo que es el gran proceso, ¿no? Es decir, divinización significa asemejarnos verdaderamente a Cristo. Porque cuando vamos a la liturgia ofrecemos como Cristo. Por eso es que también cuando vamos a misa, por ejemplo, el pueblo no es un extraño, ¿sí? Porque nosotros le ponemos atención al Padre, pero el Padre ¿qué es? Está haciendo las veces de Cristo cabeza, pero ¿y el cuerpo? ¿Qué hace una cabeza sin cuerpo? ¿Sí? Claro, somos todos nosotros. Y es el pueblo que está ahí, ¿verdad? Sea uno, o sea que estén sacramentalmente, digamos así. Cuando el Padre celebra él solito, ¿celebra realmente? ¿Puede celebrar realmente? Una pregunta, ¿no? ¿Puede realmente un sacerdote celebrar solo? No. Solo sin nadie a la par, tal vez sí. Yo he celebrado yo solito, ¿no? Pero nunca va a estar solo sacramentalmente.
Siempre está algo que se llama comunión de los santos, y es que en ese momento ahí está toda la iglesia. En el momento, ¿por qué? Porque es Cristo el que está ofreciendo. Presente en el sacrificio. En el sacrificio. Okay. Por eso es que cuando ustedes van a misa, con razón hablaba el Vaticano II de la actuosa participatio, es decir, de una participación activa. El que va a misa tiene que ir de lleno, porque ustedes están siendo tan verdaderamente Cristo como el sacerdote. O sea, no es que el sacerdote en ese momento esté más arriba que el pueblo, no. Estamos igual ejerciendo una función distinta, ¿no? Yo creo que, y lo voy a decir por cuestión propia y de mi amada esposa, nosotros lo vivimos en nuestra boda, en nuestro matrimonio, y la liturgia para nosotros fue espectacular. La vivimos como que estábamos en el mismo sacrificio, pero hoy que usted nos lo comparte, entendemos lo que hemos vivido nosotros. Lo confirmamos. Así es. Sí, porque en ese momento ustedes son Cristo, tan verdaderamente Cristo como el Padre que está ahí. Porque ustedes ven en el Padre a Cristo, o sea, el sacerdote que está celebrando ven a Cristo, ¿no? Si de repente el sacerdote celebrara mal la misa, ¿qué hicieron ustedes? Pues chica, este tipo no representa a Cristo, ¿no? Creo yo que de la misma manera, ahí les va la crítica a ustedes, ¿verdad? A los laicos, digo, a todos, ¿verdad? A todos, no a ustedes, sino ahí les va la crítica a todos. ¿Qué pasa si yo llego sin ganas a la misa? O llego tarde, o llego mal vestido, ¿no? Imagínense que el sacerdote llegara en short a celebrar misa. De verdad, digamos, y quizás más de algunos, quizás pensáramos, o sea, de verdad este padre es padre, ¿verdad? Y de la misma manera podemos ponernos a pensar, y de verdad este cristiano viniendo a la misa, sí, ¿no? Porque va a ser el mismo Cristo, y no Cristo que andaba bañándose en el lago Galilea, digamos así, ¿no? No el Cristo que, qué sé yo, que estaba jugando, que se ponía a jugar chibola cuando estaba chiquito, ¿verdad? O el Cristo que, vamos a pensar, el Cristo que le contaba chistes a los discípulos, no, es el Cristo que está sufriendo. Porque eso somos, el Cristo que celebra es el Cristo que está muriendo, que está muriendo y que va a resucitar. De ahí que esta palabra nunca se nos vaya a olvidar. La Eucaristía es un sacrificio. Es no un sacrificio, es el sacrificio de Cristo en la cruz. El gran problema de otras liturgias, digamos, por ejemplo, los anglicanos tienen misa. Sí. Pero el gran problema es que en esa misa no se refleja la dimensión sacrificial, se le llama, es decir, que es un sacrificio. Y tenemos el problema que en algunas parroquias o en algunos lugares podemos pensar que la liturgia es más fiesta que sacrificio. Y cuando la iglesia piense que una Eucaristía es más fiesta que sacrificio, en ese momento deja de ser liturgia, ¿no? Y se convierte en una, perdón la palabra, pero como dicen los hipotes, una chonguenga, ¿sí? Bueno. Una reunión de amigos, ¿sí? Un culto, simple y sencillamente. Por eso la dimensión de sacrificio, Cristo es el que se ofrece como sacrificio, y ese es el punto clave. Sacerdote, víctima y altar, y ustedes y yo, en ese momento celebrando como un solo cuerpo. Yo como cabeza, soy Cristo cabeza, representándolo a Él. Y no solo, es que soy en ese momento, ¿no? El mismo Cristo, pero ustedes también. Es bien importante y al mismo tiempo bastante comprometedor para todos los radioescuchas y los que nos ven por las redes sociales, el comprender hoy que somos la figura de Cristo en el momento que llegamos a nuestra Eucaristía. Así es. Y eso va a depender primero tu estado de ánimo, tu espiritualidad, cómo te has preparado, hasta en la forma en que yo me he visto para llegar a esa Eucaristía. En la manera en que se asume, ¿no? ¿Cómo nos paramos? Incluso eso, ¿no? O sea, ¿cómo nos paramos? ¿Cómo nos ponemos? ¿Cómo verdaderamente asumimos el papel de decir, o sea, a pesar de mi pecado? Porque en ese momento quizás tal vez se nos viene a la mente tantos pecados, ¿no? Y decimos ahí, incluso hay un momento, ¿no?, de silencio para pensar en los pecados. Sin embargo, en ese momento deberíamos de pensar, hombre, a pesar de mi pecado, a pesar de mis faltas, estoy siendo el mismo Jesús en este momento, ¿no?
O sea, ese es el momento en el cual más dentro de la Trinidad estoy. Por eso les decía, ¿alguna vez ustedes pensaron ser Dios? No. Pues en la misa lo son, en la liturgia lo somos. Pues en la liturgia lo somos. Y ahí viene la fe. O sea, si realmente tenemos fe que Dios es el creador de todo y el dueño de todo, en ese momento usted es el dueño de todo porque está dentro del mismo Dios, metido totalmente. Por eso es que la liturgia se le llama el cielo en la tierra. Porque el cielo, ¿de qué se trata el cielo? El cielo se trata de estar metido en Dios. Pero en la liturgia ya lo anticipamos. Por eso la liturgia ya es bajar el cielo y vivirlo, ¿sí? Cuando nosotros estamos en la misa ya estamos viviendo el cielo en la tierra, ¿sí? Por eso el cielo va a ser una eterna liturgia, dicen algunos autores. Sí, es muy importante y en verdad ahora nos queda ese compromiso a todos, ¿verdad? De poder reflejar y ser la obra perfecta de Dios. Porque si el propio Dios lo ha dado todo por nosotros, por amor a nosotros, ¿qué más podemos pedir? Sí. Ha mencionado una palabrita clave que es el amor. Y creo que de eso también vamos a hablar muchísimo en la tercera parte, creo yo, que nos falta el espíritu, ¿no? Así es. Entonces, así es. Y eso tiene mucho que ver, que es precisamente el espíritu que obra, ¿no? Que obra. Y quiero recalcar esto, ¿no? Es el Hijo que ofrece, es el Hijo quien se ofrece, y es el Hijo donde se ofrece. En la doxología, se llama doxología esa parte antes del Padre Nuestro, ¿no? Que es la finalización de toda la anáfora, es decir, de toda la plegaria eucarística. Todo lo podemos, a veces hasta la repetimos. Por Cristo, con Él y en Él. ¿Sí? Así es. Y dice, a ti Dios Padre, ahí ya cumplimos estos dos requisitos, digamos así, que hemos hablado. Es decir, a ti Dios Padre, va dirigida al Padre. Así Pero es. comenzamos por Cristo, ¿sí? O sea, ¿por qué venimos, por qué ofrecemos esto? El Padre levanta el pan y el vino y dice, por Cristo, es decir, por Él lo hacemos. Por Cristo, con Él, es decir, con Él lo estamos ofreciendo y en Él, o sea, dentro de Él lo estamos ofreciendo a ti Dios Padre Omnipotente, ¿no? Entonces, somos el mismo Cristo, por Él, en Él y con Él, y lo ofrecemos al Padre, ¿no? Y ya luego viene la tercera parte, ¿verdad? A ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, que es lo que vamos a seguir hablando después. Así es, Padre. Pues miren qué interesante. Dios nos está hablando claramente y le damos las gracias, Padre, por abrirnos nuestros ojos, nuestros oídos, a celebrar nuestra liturgia. Vamos en este momento a una pequeña pausa y regresamos con ustedes. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están todos? Bienvenidos nuevamente a su programa Liturgia Viva. En esta ocasión estamos hablando de la celebración del misterio cristiano, la liturgia como obra de la santidad. Nos acompaña en cabina, como lo hemos dicho anteriormente, el Padre Dilson Salinas y Eugenia de Barahona. Anteriormente hemos hablado, mis hermanos y amigos que nos escuchan, del significado de la liturgia, de cómo está dirigida al Padre y también del sacrificio del Hijo. Y esto es algo muy bonito que hablábamos, que fue lo que es el amor perfecto. El amor dado incondicionalmente por el Hijo, ¿verdad? Y es un amor tan especial y tan grande que podríamos decir que es el amor más grande que Dios nos ha dejado en ese sacrificio del altar. Y el Señor lo plasma en su palabra. En el Evangelio de San Juan, en el capítulo 16. Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo único, para que todo aquel que cree en Él no muera, sino que tenga vida eterna. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Muy importante ver cómo en nuestro Evangelio, en ese capítulo 3, Dios nos habla claramente y nos dice que Él lo ha dado todo. Pero, Padre, ¿y la acción del Espíritu Santo? ¿Cómo se da?
el Espíritu Santo es el que lo liga todo. Y qué bonito que hemos escuchado las palabras de San Juan, del mismo San Juan que precisamente nos habla de ese amor que Dios nos tiene, ¿no? Tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. Entonces el amor es el Espíritu, ¿no? Dentro de la Trinidad, el amor es el Espíritu Santo. Por eso el Espíritu Santo lo liga todo, ¿sí? Hace, qué sé yo, 3 semanas creo yo, que leíamos también, si no me equivoco ahora mismo con la cita, pero en el capítulo 15 de San Juan, nos habla sobre y Jesús pone el ejemplo del sarmiento, ¿no? Uh-huh. Yo soy la vid, ustedes son los sarmientos. Hablando de un árbol, el Señor se pone el ejemplo del árbol, ¿no? Claro. De la vid. Entonces, ¿cómo nos viene a nosotros la vid? ¿Cómo a nosotros nos llega la savia, la fuerza del árbol, que somos los sarmientos? Es a través de la savia, ¿no? Y la savia es el Espíritu, el que hace capaz que la vida en Cristo llegue a nosotros y que nosotros podamos llegar. Es decir, es lo que nos une al Hijo. Porque volvemos a lo mismo. ¿Quiénes somos nosotros para pretender ser como Cristo? O sea, es risible y tendría que darnos hasta pena decir, chicas, si se parecen a Cristo, pues, y nosotros no nos parecemos en nada. O sea, además, los pecadores que somos, y a veces pecadores profesionales, ¿no? Casi con título. Lo que pasa, Padre, es que a veces lo vemos humanamente. Sí. Dios no nos ve humanamente. Exactamente. Y es ahí el amor del que escuchábamos el Evangelio. Dios nos ha amado tanto que nos ha querido unir a su Hijo. ¿Cómo nos une? Por medio del Espíritu. El Espíritu es el gancho. El Espíritu es el que nos transforma. El Espíritu es el que nos hace a nosotros semejantes a Cristo. ¿Sí? Por eso, en ese camino del exitus, de lo que hablábamos al inicio, del Papa Benedicto, ¿no? El Padre, el Hijo y nosotros. Y todo eso lo va ligando el Espíritu. ¿Sí? Es como las uniones entre todos, ¿no? El Espíritu toma las gracias del Padre en el Hijo y a nosotros nos une al Hijo, ¿sí? Por eso cuando celebramos la liturgia, como decíamos, no ve, el Padre no es que diga, miren, ahí está Joaquín, ¿verdad? ¿Sí? O ahí está Dilson, ¿verdad? O ahí está Eugenia, ¿no? No ve eso. El Padre lo único que ve, dice, ahí está mi Hijo, ¿sí? Entonces, lo único que ve el Padre es el Hijo, ¿sí? Es a nosotros unidos a Cristo, ¿no? Pero eso se realiza a través del Espíritu Santo. En la medida en que nosotros damos paso a que el Espíritu nos vaya transformando, y en la medida en que nosotros le damos el espacio al Espíritu para que nos vaya asemejando a Cristo, nosotros nos vamos haciendo como Cristo, y en Cristo podemos ofrecer ya ese sacrificio. Por eso la doxología, con lo que terminábamos el bloque anterior: por Cristo, con Él y en Él. ¿Sí? A ti, Dios Padre Omnipotente, y dice, en la unidad del Espíritu Santo. El que une todo es el Espíritu. ¿Sí? El Espíritu lo une todo, ¿no? Por eso es que la acción del Espíritu se trata de eso. Se trata de unir. ¿Sí? El Espíritu está en el Nuevo Testamento y lo vemos. Bueno, estamos celebrando durante estos tiempos la acción del Espíritu, ¿no? A este tiempo mismo de la iglesia se le llama el tiempo del Espíritu, ¿no? Donde es el Espíritu que obra en la iglesia y en la liturgia, sobre todo. Porque ya no tenemos a Cristo aquí, claro, entre nosotros. Cristo ya está sacramentalmente, pero si está sacramentalmente es porque el Espíritu obra ahí. Cuando el sacerdote está celebrando la misa, hay un momento en que todos vemos, y quizás algunos, ni nos damos cuenta, cuando el sacerdote pone las manos, ¿no? Y pone las manos sobre el sacrificio, sobre las ofrendas, y dice, derrama tu Espíritu Santo sobre estos dones, ¿verdad? Que sean para nosotros cuerpo y sangre de Cristo. Y pone las manos sobre el sacrificio. Y entonces, a lo largo del Antiguo Testamento, nosotros encontramos que uno de los signos del Espíritu es la sombra. ¿Sí? Cristo, por eso el Espíritu del Señor te cubrirá con su sombra. ¿Se recuerdan el anuncio del ángel a María?
La sombra es signo del Espíritu. Por eso cuando el sacerdote pone las manos en ese momento que se llama epíclesis, antes de la consagración, el sacerdote lo que hace es hacerle sombra al pan y el vino. Qué interesante, porque todos conocemos el momento del epíclesis, donde se da la transustanciación, ¿verdad? Sí, cambian de sustancias, sí, los dones, pero qué importante es saber que va bajo la sombra del Espíritu Santo. Sí. Y es que es el Espíritu Santo el que lo realiza. Dios así lo ha querido, ¿no? Cristo no quiero decir la palabra puede, ¿verdad? Porque es Dios, pero quiere auxiliarse de sí mismo en el Espíritu, porque es un solo Dios, ¿no? Claro. Para que el Espíritu transforme. Es el Espíritu el que obra en todo eso, ¿no? Es el Espíritu que les une a ustedes y a mí con Cristo y en Cristo al Padre. ¿Sí? Por eso el Espíritu Santo es el que lo bordea y lo rodea todo. El Espíritu Santo está presente en todo, ¿no? Para nosotros más. ¿Sí? Es porque nosotros, si no fuera por el Espíritu, ¿qué sería? Seríamos nada, sí, literalmente nada. No seríamos nada. El Espíritu Santo, por eso tan importante que recibimos el día del bautismo. Así es. ¿Sí? Y por eso el Espíritu Santo es el que también recibe nuestros sacrificios después de la Eucaristía, porque la liturgia, y lo veníamos hablando también con nuestros hermanos Eugenia y Joaquín cuando veníamos en el vehículo. Todo sacrificio, todo día a día, todo momento que nosotros queremos ofrecer al Señor es liturgia, ¿sí? De alguna manera. Por eso la misa no se termina, ¿no? Cuando el Padre dice váyanse en paz, ¿verdad? O como yo decía cuando estaba pequeño, sí, lo acepto, yo celebraba misa cuando estaba chiquito. Sí, dice mi mamá, y algo me recuerdo yo, que decía, ¿verdad? La misa ha terminado, pueden dejarme en paz, ¿verdad? Pueden dejarme en paz. Pero no se trata de eso. Cuando el sacerdote dice, pueden ir en paces, vayan y transmitan esto que he vivido. Por eso una recomendación para todos. Si pueden ir a misa en la mañana, vayan en la mañana. No hay mejor momento para vivir la misa que en la mañana. Y creo que los que hemos tenido la experiencia de vivir la misa temprano, no hay comparación. La misa en la tarde es bonita y todo, igual, o sea, le ofrecemos al Señor todo lo que hemos recogido en el día. Pero qué gran fuerza le da a uno vivir la misa en la mañana, y uno dice, vaya, me mandaron para ir a vivir todo lo que he celebrado aquí. O sea, yo sigo siendo el mismo Cristo allá afuera. Así es. Padre, ¿qué nos recomienda a todos los que estamos viendo este programa y escuchándolo? ¿Qué nos recomienda para vivir a nuestra Trinidad Santa en cada momento? Primero, vivir cada momento. No sé si de la Eucaristía o de toda la vida, ¿no? Así es. Vivir cada momento y darme cuenta de lo que soy. El gran problema es que yo no me doy cuenta de lo que soy. Y ese es un factor bastante, pues, que se repite en muchos. Sí, porque cuesta comprender que yo soy el mismo Cristo. Sí. Yo me veo como pecador. Y siempre lo malo es más fácil de ver que lo bueno, ¿no? Claro. Y uno se ve como pecador y ve las faltas de uno, y uno dice, bueno, pues estoy mal, ¿verdad? Es lo que uno a veces se ve y dice, no, qué mal, ¿verdad? Tal vez estoy en una gran lucha y vuelvo a pecar. Sin embargo, luego tengo que darme cuenta que soy hijo de Dios. Pero es que no soy cualquier hijo de Dios, soy el mismo Cristo. Así es. Entonces, esa concepción del mismo Cristo le cambia a uno la vida, porque uno se da cuenta que uno es hijo y que uno tiene que rendirle cuentas o rendirle amor a un padre. ¿Sí? Y después viene, pero ¿cómo lo voy a lograr? Y ahí está el Espíritu Santo, que es el gran paráclito, el que nos ayuda. Entonces, si vos y ustedes dos se dan cuenta, y yo, ¿verdad?, de que somos el mismo Cristo, eso cambia absolutamente la vida, porque en ese momento ustedes y yo vamos a dejar de comportarnos y dejar de vivir la vida como Joaquín, como Eugenia, como Dilson, como Marlon, como quien sea, Pedro, Pablo, Andrés, Santiago, Juan, quien sea. Vamos a dejar de vivir la vida como personas simples y corrientes, y vamos a empezar a vivir como Cristo. Solamente cuando me dé cuenta de eso.
Mientras yo luche y viva mi vida como un individuo aparte, nada voy a poder hacer. Pero cuando yo me doy cuenta que soy el mismo Cristo, todo lo puedo. Si decimos todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Si nosotros creemos que Cristo es Dios, creemos que Cristo lo puede todo, ¿o no? Así es. Cristo puede mover las montañas de un lado para otro. Sí. ¿Sí? Cristo puede sanarnos. Sí. ¿Puede sanar? Sí. Sí. Y si nosotros somos Cristo, ¿acaso no lo podemos hacer nosotros también? En el nombre de Él, claro. Pero si nosotros lo podemos todo, pero si de verdad nos creemos que somos Cristo, y evidentemente vamos a ofrecerle todo al Padre, porque Cristo lo que tuvo es que todo lo ofreció al Padre. Qué importante pues conocer todo esto, ¿verdad? Y creo que este programa nos ha llenado de mucha esperanza, nos ha alentado a tener más fe. Sí. No solamente en el sacerdote, no en pedir, sino que en nosotros mismos, Sí, como propios Cristos. Sí, exactamente. ¿Verdad? Porque la identidad es creer que puedo en Cristo todo. Así es. De verdad ha sido, estos momentos han sido muy agradables, Padre. De verdad que hemos quedado complacidos con conocer tanto de la Trinidad Santa, refugiado en esa liturgia, Así es. donde tal vez nosotros no lo habíamos visto, ¿verdad? Así es. Así que le agradecemos su visita a nuestra radio. Gracias. Un gusto. También a ti, amor. Gracias Gracias. por acompañarnos y hacer que este programa de Liturgia Viva sea un programa lleno del Espíritu Santo. Amén. ¿Verdad? Así Padre, es. nos regalaría la oración. Muy bien, vamos a pedirle a Dios y le vamos a dar gracias. También a ustedes les doy gracias por haber querido compartir conmigo este tema. Es un tema apasionante, ¿no? Sí. Simple. Extenso. Sí, extenso, pero simple y sencillamente, ¿por qué nos debe llamar la atención esto? Porque amo a Dios. O sea, no tiene otra razón, ¿sí? Esto es lo que nos distingue al que ama a Dios. Buenas obras las hace hasta el que no cree en Él. Así es. Hasta un satanista hace buenas obras. Sí, digamos, pensándolo así. Así es. Sin embargo, el ser como Dios, el ser Cristo, eso solo lo comprende el que vive la fe y vive la liturgia. Querido hermano, y esto se los invito, vivan de lleno la liturgia. Hace poco estuvimos compartiendo allá en la Comu en Santana, ¿no? Sí. Y decíamos esto: la comunidad, la Comu sin Eucaristía, un fiel de la comunidad católica, el Salvador del mundo sin Eucaristía, es un protestante. Así lo decíamos y lo repito aquí para todos. Es un protestante, ¿verdad? Porque es un fiel católico, y de lo que sea jesuita, del Opus Dei, sea salesiano, o sea diocesano, de lo que sea. Un fiel sin Eucaristía es un protestante más. ¿Sí? Porque no tiene Eucaristía, no tiene liturgia. Entonces, acerquémonos siempre a la liturgia, al centro, la fuente y el culmen de toda nuestra vida. Amén. Gracias a ustedes. Y que el amor que también en los matrimonios, ¿no? Ustedes, matrimonios jóvenes, se tienen, también es reflejo del amor de Dios. Y ese amor debe fructificar también en el día a día, ¿no? Pidámosle pues al Padre que es del que proviene todo y al cual va todo. Padre misericordioso, tú que quisiste enviar a tu Hijo al mundo para que nos diera la redención. Tú que quisiste enviar a tu Hijo para que muriendo en la cruz nos diera nueva vida. Te pedimos a ti, Señor, que envíes siempre tu Espíritu Santo, el Espíritu de consuelo, el Paráclito, para que nos una siempre a Cristo, para que nosotros también podamos ofrecerte no solo sacrificios vacíos, sino el sacrificio de Cristo en la cruz. Que nuestro corazón contrito, que nuestros sentimientos de arrepentimiento también sean momentos de ofrecimiento para ti, Señor. Mira nuestra vida, mira nuestro corazón, mira cuánto queremos ofrecerte. Que este también sea un momento para vivir la liturgia, para unirnos al Padre, en el Hijo, por el Espíritu Santo. Señor Jesús, derrama en nosotros también tu gracia. Queremos asemejarnos a ti.
Pero para ello, Señor, también queremos vivir en el amor que nos da el Espíritu. Espíritu Santo, renuévanos, transfórmanos, haznos semejantes al Hijo, aquel por quien ofrecemos todo. Lo pedimos a la Trinidad Santísima, que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con su espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca siempre. Amén. El Señor les bendiga a todos. Gracias, Señor. Muchas gracias, Gracias, Padre. Padre.